En una mañana de otoño en el pequeño pueblo de Almagro, situado en la provincia de Ciudad Real, Marta notó algo que no podía ignorar. La mirada de Pablo no era una simple casualidad, era intensa, casi hipnótica, como si estuviera contemplando algo que jamás volvería a ver. Pablo, con sus 31 años, no intentaba ocultar ese interés, al contrario, parecía buscar cualquier excusa para cruzar su mirada con la de Marta. El sol de la mañana atravesaba las cortinas de lino blanco de su casa, dibujando sombras doradas sobre las paredes encaladas del pasillo. Marta, vestida con una camisola de seda color marfil que rozaba apenas sus muslos, caminaba descalza hacia el baño. Su cabello oscuro, aún húmedo por la ducha de la noche anterior, caía en suaves ondas sobre sus hombros desnudos. Pablo estaba al fondo de las escaleras, con el móvil en mano, pero no lo usaba. Sus ojos estaban clavados en ella, ella podría haberse dado la vuelta o cubrirse con la bata, pero decidió quedarse quieta, dejándole tiempo para mirar. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por una extraña mezcla de reconocimiento y anticipación. Esa mañana, Marta comprendió que Pablo la había estado observando así durante semanas, y que ella siempre lo había sabido, aunque nunca lo hubiera admitido. Por primera vez se preguntó qué pasaría si le diera algo más que una excusa para mirar. Pablo era el hermano pequeño de Julián, su mejor amigo desde la universidad. Había regresado a Almagro después de un divorcio complicado y se había instalado en el piso de abajo del suyo, un apartamento modesto que solían alquilar a estudiantes o amigos que buscaban tranquilidad. Su marido, Lorenzo, un hombre de 42 años que trabajaba en una asesoría financiera en Ciudad Real, parecía ajeno a la presencia de Pablo. Lorenzo estaba absorbido por su trabajo y sus interminables lecturas sobre mercados y bolsas, pasando las tardes en el garaje, rodeado de viejos vinilos y herramientas oxidadas, desde hacía casi 8 meses. Marta y Lorenzo apenas se rozaban. Él decía estar cansado, y aunque al principio ella intentó hablar, con el tiempo se rindió. El silencio se había convertido en su único idioma. Pablo, en cambio, siempre había sido educado, atento y excesivamente amable, quizá demasiado. Al principio, Marta pensaba que era solo su naturaleza reservada, pero poco a poco empezaron a aparecer señales, un comentario sobre su cabello que parecía casual pero no lo era, una mirada que duraba un segundo de más, frases que en público parecían inofensivas pero que en privado tenían otro peso. Y siempre, cuando Lorenzo no estaba durante semanas, Marta intentó ignorarlo, diciéndose que exageraba, que todo era producto de su imaginación. Pero en su interior sentía un cosquilleo, un estremecimiento que no experimentaba desde hacía años. Una tarde, después de un baño largo y caliente, se quedó frente al espejo del baño, envuelta solo en una toalla blanca, fingiendo limpiar el lavabo, sabiendo que Pablo estaba al otro lado de la puerta. Podía sentir su presencia. Su respiración se volvió más pesada. Sus manos se movieron lentamente. Marta se giró y encontró sus ojos fijos en ella. Sonrió. Pablo bajó la mirada, casi avergonzado, pero no parecía arrepentido. En ese momento, Marta entendió que él quería algo más que una simple mirada, pero ninguno sabía qué hacer con esa puerta que acababan de abrir. Hay algo tremendamente cautivador en ser realmente visto, no solo notado. Y Pablo la veía, la observaba como si fuera la única persona en el mundo. Desde esa mañana, Marta empezó a tentar al destino, pantalones ajustados que delineaban sus caderas, una bata que se entreabría con delicadeza, movimientos lentos y calculados cuando se agachaba a recoger algo, siempre y solo cuando sabía que él la veía. Y él respondía con una mirada que lo decía todo, pero esa noche, Marta exageró. Lorenzo había salido a una reunión y no volvería hasta tarde. La luz del crepúsculo teñía la casa de tonos cálidos y suaves. Marta vestía una camiseta interior de algodón finísimo y unos pantalones cómodos que insinuaban sin revelar demasiado. Pablo subió al piso de arriba con la excusa de buscar papel de aluminio, aunque ambos sabían que no era esa la verdadera razón. Se quedó junto a la nevera, mientras Marta hacía como que rebuscaba en los cajones, arqueando ligeramente la espalda. Podía sentir su presencia detrás de ella, silenciosa y tensa. Se giró y vio cómo sus ojos se posaban en su pecho, y por un instante, no pudo ocultar su vergüenza. Marta se acercó apenas unos centímetros. ¿Has encontrado lo que buscabas? Preguntó en un susurro. Él asintió, pero mantuvo la mirada fija en ella. No huyó,
y esta vez ella tampoco apartó la vista. Pablo dio un paso adelante. Su mano se levantó lentamente, vacilante, y se quedó suspendida en el aire. «Tendrás que irte», dijo con voz tensa, se dio la vuelta y salió sin prisa, pero con paso firme, como si supiera que un segundo más y todo cambiaría. Y Marta deseaba que se quedara. Fue como si el tiempo se partiera en dos. La razón le gritaba que parara, pero sus emociones ya habían tomado el control. Pablo la miraba con ese hambre silencioso que ella conocía bien. Cuando se acercó, con las manos temblorosas, no dijo nada, y ella tampoco. Ninguno se atrevió a romper aquel hechizo. Él la besó despacio, como pidiendo permiso, pero sus labios respondieron por ella. En ese semisótano húmedo, mientras afuera la tormenta rugía, se encontraron. Sin promesas, sin explicaciones, solo dos almas que hallaban un refugio en medio del caos. No fue el inicio de una historia de amor, sino el comienzo de algo mucho más complicado y peligroso. A partir de entonces, cada vez que Lorenzo se iba, Pablo subía. Las noches empezaban inocentes, una película, 2 copas de vino. Pero bastaba un silencio, una mirada más larga, un roce de manos, para acabar entre sus sábanas buscando respuestas que no tenían. Había deseo, sí, pero también rabia, tristeza y soledad. Cada noche con Pablo la hacía sentir viva, pero cada mañana, rota. Y sin embargo, no podía parar. Era una adicción. Cada gesto, cada palabra, la atraía de nuevo hacia él, hasta aquel maldito día. Marta llegó a casa y encontró a Lorenzo sentado en la cocina, con el maletín entre los pies y la mirada vacía. «Te he visto», dijo sin levantar la vista. El corazón de Marta se encogió. Intentó hablar, explicar, pero no había palabras. «Te vi salir de su habitación. Te estaba subiendo los pantalones», no gritó, no se levantó, solo habló con una voz rota por la decepción, cogió una maleta y se fue. Sin despedidas, sin promesas, solo silencio. Pablo no volvió. Durante 2 días, no se escuchó ni un paso, ni un ruido. Cuando lo vio, estaba cambiado. «No quería que acabara así», le dijo. «No quería destruirte, pero ya es demasiado tarde». La realidad los había alcanzado. Lo que comenzó como una atracción se había convertido en una brecha insalvable. Él se fue pocos días después. Un último abrazo, una última mirada, y nada más. Han pasado 6 meses. Marta y Lorenzo no se han vuelto a hablar. Ni llamadas, ni mensajes, solo un vacío enorme. A veces, Marta se sienta en la cocina a oscuras y piensa en aquella mañana. ¿Y si se hubiera girado? ¿Si hubiera luchado por su matrimonio antes de que fuera demasiado tarde? Pero ya no hay marcha atrás, solo quedan las consecuencias. A veces, pensamos que ser vistos es ser amados, pero no siempre es así. Y lo que parece libertad, a veces es solo otra forma de cárcel. ¿Y tú, alguna vez has seguido un instinto que sabía que podía destruirlo todo? Has mirado más allá de lo permitido, aunque supieras que no había vuelta atrás. Marta no sabía que aquella historia no había terminado. A lo lejos, alguien observaba desde la sombra del pueblo, con una sonrisa que prometía que nada sería tan simple. Porque hay secretos que no se pueden enterrar, y decisiones que siempre vuelven para reclamar su precio. El invierno se asentó con fuerza sobre Almagro, cubriendo las calles empedradas y las plazas con un manto frío y húmedo. Marta, envuelta en un abrigo de paño gris que rozaba sus rodillas, caminaba lentamente por la Plaza Mayor, donde las luces navideñas comenzaban a parpadear, reflejándose en los charcos que dejaban las lluvias recientes. Su cabello oscuro, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su cuello, y sus botas de cuero gastadas resonaban sobre el suelo con un ritmo pausado, casi melancólico. A pesar del bullicio propio de estas fechas, Marta se sentía un espíritu errante, atrapado en sus propios pensamientos. Recordaba con nitidez aquella última noche con Pablo, cuando la pasión y el peligro se entrelazaban en un juego que parecía no tener fin. Ahora, la distancia entre ellos era un abismo frío, y el silencio de Lorenzo un muro que parecía infranqueable. En la cafetería La Plazuela, un local pequeño y acogedor con paredes decoradas con azulejos artesanales y fotografías antiguas del pueblo, Marta entró buscando refugio del viento helado. La camarera, una mujer regordeta y sonriente llamada Carmen, la saludó con un gesto cómplice. «Marta. ¿Otra vez aquí tan temprano? Parece que el frío te ha metido en el cuerpo un frío que ni el chocolate caliente puede quitarte»,
bromeó Carmen mientras servía una taza humeante con nata montada y canela espolvoreada. Marta sonrió, agradecida por la familiaridad. Es que a veces, Carmen, el frío es menos frío que el silencio en casa, respondió, tomando la taza entre sus manos para calentarlas mientras sorbía la bebida. Sus pensamientos volvieron a Pablo, y un recuerdo divertido la sacó momentáneamente del ensimismamiento. Recordó cómo, durante una de esas tardes en que Pablo subía para ver una película y tomar un par de copas, él había intentado cocinar una tortilla española y casi incendiaba la cocina. Si la cocina fuera un campo de batalla, Pablo perdería sin duda la guerra, había dicho ella entre risas. La imagen de su torpeza le dibujó una sonrisa que, por un instante, alivió su tristeza, pero la realidad no tardó en invadirla nuevamente. Esa misma mañana, había recibido un mensaje anónimo que decía: no todo lo que brilla es oro, ni toda herida se cierra con el tiempo. Marta sintió un escalofrío. ¿Quién podía saber tanto de su historia? Quien le estaba observando desde las sombras, decidió que debía averiguarlo, aunque eso significara remover viejas heridas. Así, esa tarde se dirigió a la biblioteca municipal, un edificio antiguo con estanterías de madera oscura y olor a papel viejo, donde solía refugiarse para estudiar y pensar. Allí, entre los estantes, encontró a Julián, el hermano mayor de Pablo y su mejor amigo, sentado en una mesa con un libro abierto, pero con la mirada perdida. Julián, saludó Marta con voz suave, necesito hablar contigo. Es sobre Pablo, y sobre nosotros. Él levantó la vista, sorprendido por su presencia. No esperaba verte tan pronto después de todo, dijo con una voz grave, cargada de culpa y cansancio. Yo tampoco, pero creo que hay cosas que necesitamos aclarar, respondió Marta, tomando asiento frente a él. Durante horas hablaron, desenterrando secretos y verdades que habían permanecido ocultos bajo capas de silencio. Julián confesó que Pablo había estado luchando con demonios internos mucho antes de regresar a Almagro, y que su llegada no solo había sido un intento de empezar de nuevo, sino también una huida de algo oscuro. Marta escuchaba con atención, sintiendo como el rompecabezas de su vida comenzaba a encajar, pero también como la sombra de un peligro mayor se cernía sobre todos ellos. No era solo una historia de amor y traición, había algo más profundo, más siniestro, que los estaba envolviendo. Al salir de la biblioteca, la noche había caído y la luna llena iluminaba las calles solitarias. Marta se detuvo frente a una antigua farola y, al mirar hacia la ventana del apartamento de abajo, vio una silueta que desapareció rápidamente. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién estaba vigilando? ¿Qué secretos aún permanecían ocultos en las sombras de Almagro? Mientras la tormenta que había azotado la región comenzaba a amainar, Marta supo que aquella historia estaba lejos de terminar. Y que, para descubrir la verdad, tendría que enfrentarse a sus propios miedos y a un enemigo invisible que acechaba en el silencio, porque en Almagro, las apariencias engañaban, y cada mirada podía esconder un misterio mortal. Los días siguientes transcurrieron entre la rutina y una tensión creciente que Marta no lograba disipar. La casa, antes un refugio cálido, se había convertido en un escenario de sombras y susurros. Lorenzo apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz sonaba distante, como si estuviera procesando una tormenta interna que no se atrevía a compartir. Marta, por su parte, vivía atrapada entre el recuerdo de Pablo y la realidad de un matrimonio que se desmoronaba. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en el despacho, encontró una nota doblada entre las hojas de una carpeta que Lorenzo había dejado sobre la mesa. La letra era inconfundible: Pablo. El mensaje era breve, casi críptico: no confíes en lo que ves, ni en lo que te dicen. Hay cosas que ni siquiera Lorenzo conoce. El corazón de Marta se aceleró. ¿Qué quería decirle Pablo? ¿Qué secretos ocultaba Lorenzo? La mezcla de miedo y curiosidad la impulsó a buscar respuestas. Aunque sabía que podría abrir una caja de Pandora, decidió entonces visitar a Carmen, la camarera de la cafetería La Plazuela, quien, además de su simpatía, tenía la habilidad de enterarse de todo lo que ocurría en el pueblo. En cuanto Marta entró, Carmen la recibió con una sonrisa y un comentario divertido que rompió la tensión del momento. Mira quién viene a ver si hay chismes frescos, dijo mientras le servía un café con leche. Marta rió, agradecida por la ligereza, y se sentó frente a ella. Carmen, necesito saber si has oído algo sobre Lorenzo o Pablo. Algo raro, cualquier cosa. Carmen bajó la voz y miró a ambos lados antes de responder. Pues mira, no es por meterme en lo que no me importa, pero hace unos días vi a Lorenzo hablando con un hombre que nadie conoce aquí. Era tarde,
cerca de la iglesia, y parecían más que amigos. Además, ese hombre llevaba una gabardina y un sombrero que le tapaba la cara. Casi parecía un personaje de novela negra, ¿sabes? Hasta pensé que era el mismísimo Pepe Carvalho, pero sin sus gafas de sol. Marta sintió un escalofrío. La referencia literaria no podía ser más acertada. Misterio, secretos y peligro acechando en cada esquina. Decidió seguir esa pista y, al caer la noche, se dirigió hacia la plaza donde Carmen había visto a Lorenzo. La luna estaba cubierta por nubes grises, y el viento helado hacía que las farolas parpadearan como si lucharan contra la oscuridad. Marta apretó la chaqueta contra su cuerpo y avanzó con cautela. Al llegar cerca de la iglesia, vio una figura familiar, Lorenzo. Hablaba en voz baja con el hombre del sombrero, cuya identidad permanecía oculta entre las sombras. No alcanzó a oír lo que decían, pero la tensión entre ellos era palpable. De repente, Lorenzo se giró y sus ojos se cruzaron con los de Marta. En ese instante, un relámpago iluminó el cielo y, por un breve segundo, pudo ver una expresión de miedo y determinación en su rostro. Marta, susurró Lorenzo, hay cosas que necesitas saber, pero no ahora. No hasta que todo esté seguro. Antes de que ella pudiera responder, el hombre del sombrero se acercó y le lanzó una mirada fría, casi desafiante. Marta sintió que el aire se volvía más denso, como si el peligro estuviera al alcance de su mano. Sin más, Lorenzo tomó la mano de Marta y la condujo por un callejón oscuro, alejándola de la plaza y de aquella escena inquietante. Prometo que te explicaré todo, dijo con voz grave, pero antes debemos protegernos. Mientras caminaban, Marta sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. Las verdades ocultas, las mentiras a medias y los secretos enterrados comenzaban a salir a la luz, y ella estaba en el centro de una conspiración que ni siquiera había imaginado. La pregunta que la atormentaba ahora no era solo quién acechaba en las sombras, sino si podría confiar en aquellos que amaba, porque en Almagro, la historia apenas comenzaba, y la verdadera tormenta aún estaba por venir. La casa de Marta, que hasta entonces había sido su refugio, se convirtió en un fortín improvisado. Aquella noche, mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales, Lorenzo y Marta se encerraron en el salón, lejos de las miradas y los secretos. Lorenzo, con la camisa desabotonada y las mangas remangadas, parecía un hombre cansado de cargar con un peso invisible. Su cabello despeinado y los ojos oscuros reflejaban la batalla interna que llevaba meses librando. Marta, comenzó, con voz grave y pausada, hay cosas que nunca te he contado. Cosas que guardé para protegerte, pero ahora ya no puedo hacerlo más. Ella, envuelta en una bata de terciopelo burdeos que caía suavemente sobre sus hombros, lo miraba fijamente, con el corazón en un puño. Sus labios, ligeramente pintados de un rojo intenso, temblaban apenas, mientras sus manos jugaban nerviosamente con el borde de la manta que la cubría. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, tratando de mantener la calma. ¿Qué tiene que ver todo esto con Pablo? Lorenzo suspiró, y por un instante se quedó en silencio, como buscando las palabras adecuadas. Pablo no solo vino a empezar de nuevo. Traía consigo un problema mucho más grande. Desde hacía tiempo estaba involucrado con un grupo que opera en la sombra, gente que maneja información y poder que escapan a nuestro control. Marta sintió un escalofrío. La imagen de Pablo, con su sonrisa tímida y sus torpezas en la cocina, se desdibujaba, dando paso a un hombre atrapado en una red de riesgos y peligros. ¿Y tú?, preguntó, con voz casi un susurro. ¿Qué papel juegas en todo esto? Lorenzo bajó la mirada, sus dedos apretando el borde de la mesa. Intenté mantenerme al margen, pero cuando me di cuenta de que esto afectaba a nuestra familia, tuve que involucrarme. El hombre con el sombrero que viste es alguien que no podemos subestimar. Está relacionado con ese grupo y tiene intereses que van más allá de Almagro. Un ruido sordo proveniente de la puerta lo sobresaltó. Marta se levantó de un salto, el vestido de seda negro que llevaba rozando sus muslos con una elegancia natural, mientras se acercaba lentamente hacia la entrada. Lorenzo la siguió, con la mano en el bolsillo, donde ocultaba un pequeño objeto metálico. Al abrir la puerta, encontraron a Carmen, la camarera de la cafetería, empapada por la lluvia y temblando ligeramente. Perdón por la intromisión, dijo con una voz entrecortada, pero esto es más grande de lo que pensaba. He encontrado algo en la cafetería, en la caja registradora. Un sobre con fotos y documentos que no parecen pertenecer a nadie aquí. Lorenzo tomó el sobre con manos firmes y desplegó su contenido sobre la mesa. Allí estaban las fotografías,
Imágenes borrosas de reuniones clandestinas, rostros desconocidos, símbolos que Marta no pudo identificar, y una nota que decía: el tiempo se acaba. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de una mezcla de miedo y adrenalina. Marta sintió como su mundo se desmoronaba, pero también como una chispa de determinación prendía en su interior. Esto no termina aquí, dijo con voz decidida. Tenemos que descubrir la verdad, aunque nos cueste todo. Lorenzo asintió, y mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, los tres sabían que estaban en el umbral de un juego peligroso, donde cada paso podía ser el último. En ese momento, una luz parpadeó en el teléfono móvil de Marta. Al mirar la pantalla, vio un mensaje que heló su sangre: no confíes en nadie. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Y en la oscuridad del jardín, una figura observaba, sonriendo con malicia, mientras la noche se cerraba sobre Almagro, prometiendo que la próxima jugada sería la más peligrosa de todas. La madrugada llegó silenciosa, pero con una tensión palpable que impregnaba cada rincón de la casa de Marta y Lorenzo. Las cortinas de terciopelo burdeos se mecían con el viento frío que se colaba por la ventana entreabierta, y la tenue luz de una lámpara de mesa proyectaba sombras alargadas sobre las paredes. Marta, todavía envuelta en su bata de seda negra, caminaba lentamente por el salón, sus pies descalzos rozando el parquet con una suavidad que contrastaba con el tumulto interior que sentía. Lorenzo revisaba una vez más los documentos encontrados, sus dedos marcando con insistencia una fotografía donde se veía a Pablo en una reunión clandestina. Sus ojos estaban cansados, pero decididos. Carmen, sentada en un rincón, jugueteaba nerviosamente con una cucharilla, mientras sus labios susurraban palabras que apenas se entendían. Esto es más grande de lo que imaginamos, dijo Lorenzo. No estamos hablando solo de secretos familiares. Hay algo que podría cambiarlo todo en Almagro. Marta se acercó y apoyó una mano en el hombro de Lorenzo, sintiendo el calor que aún emanaba de su cuerpo. Su mirada se cruzó con la de Carmen, y en ese instante supieron que no estaban solos en esta lucha. De repente, un ruido seco proveniente del piso de abajo rompió el silencio. Los tres se miraron, conscientes de que alguien estaba intentando entrar en la casa. Lorenzo tomó un destornillador del cajón cercano y se dirigió hacia la puerta con paso firme, mientras Marta y Carmen se escondían detrás del sofá. La puerta del sótano, que daba acceso al apartamento de Pablo, estaba entreabierta. Lorenzo bajó las escaleras con cautela, y al llegar al pie de la escalera, vio una figura encapuchada que desaparecía en la oscuridad. Sin pensarlo, corrió tras ella, pero la sombra se perdió entre la niebla que empezaba a cubrir las calles. Al volver, encontró a Marta temblando, con la bata ligeramente abierta, dejando entrever el contorno de su figura, y una expresión que mezclaba miedo y determinación. Tenemos que salir de aquí, dijo ella con voz firme. Esto ya no es seguro. Lorenzo asintió y llamó a Julián, el hermano mayor de Pablo, quien apareció en su coche en menos de 20 minutos. Julián, alto y de mirada intensa, parecía llevar semanas sin dormir, pero su presencia infundía confianza. Los cuatro se subieron al coche y se alejaron del pueblo, mientras las luces de Almagro se apagaban lentamente detrás de ellos. Durante el trayecto, Marta miraba por la ventana, pensando en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. El pueblo que ella conocía, con sus tradiciones y su tranquilidad, ahora parecía un escenario de un thriller del que no podía escapar. Julián rompió el silencio. Sé dónde podemos encontrar respuestas, dijo con voz grave. Hay un lugar, fuera del pueblo, donde se reúnen personas que conocen la verdad sobre ese grupo del que hablaba Lorenzo. El coche siguió la carretera que serpenteaba entre los olivos y los campos de cereal, hasta llegar a una antigua masía abandonada, oculta entre la maleza y protegida por un muro alto cubierto de yedra. Al entrar, Marta sintió una mezcla de esperanza y miedo. Allí, en una sala iluminada por una tenue lámpara, les esperaba a alguien que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Una mujer de mirada penetrante, vestida con una capa oscura que dejaba entrever una blusa de encaje y una falda larga que rozaba el suelo, que los recibió con una sonrisa enigmática. Bienvenidos, dijo con voz suave pero firme. Ha llegado la hora de que sepan la verdad. Pero cuidado, porque no todos están dispuestos a escucharla. Mientras la mujer hablaba, Marta percibió un leve temblor en sus labios y una chispa en sus ojos que prometía secretos oscuros y revelaciones que podrían destruirlo todo, y justo cuando la lluvia empezó a golpear con fuerza los cristales de la masía, una sombra se deslizó por la ventana rota, observando con atención. Porque en esta historia, la verdad nunca llega sola, y el peligro acecha siempre a quien se atreve a buscarla.